Hola queridos hermanos, queridos amigos, aquí nos encontramos un día más preparados para tener otra vez un estudio bíblico. Hoy es martes y ya estamos a 4 de enero. Los días van contando, vamos sumando días ya de este mes de enero. Y como todos los martes, ya que hemos vuelto a la rutina, vamos a tener el estudio bíblico sobre Hechos de los Apóstoles. Desde hace ya bastantes semanas estamos estudiando en esta epístola, en este libro de Hechos de los Apóstoles. Es un libro, contiene historia, la historia de la Iglesia, eso es lo que estamos estudiando. Y vamos a volver, después de la pausa que hicimos de la Navidad y el Año Nuevo, pues volvemos a las series que nos tenían ocupados. Estamos estudiando Romanos, Génesis, Hechos de los Apóstoles y hermenéutica bíblica. Y hoy, como todos los martes, nos toca Hechos de los Apóstoles. Y también de una forma diferente, porque como anunciamos, esta semana dijimos que no haríamos reunión desde nuestra iglesia, pero sí que la haríamos virtualmente. Y entonces, pues, bueno, el domingo lo hicimos virtual y hoy también, a la espera de que el Señor, pues, nos permita el próximo domingo, pues, ya reunirnos los hermanos que puedan. Porque hay muchos casos COVID-19. Esta nueva cepa Omicron es muy contagiosa y, bueno, sabemos de iglesias por todas partes que se han contagiado muchas personas y han tenido que cerrar las iglesias. Y nosotros, por precaución, decidimos esta semana suspender las reuniones presenciales, pero nuestra intención es seguir haciendo las reuniones, así que apelamos al sentido común de cada uno. Si alguien tiene síntomas, pues que no venga a las reuniones. Estrictamente el uso de la mascarilla y cosas semejantes, las medidas que hemos estado tomando hasta ahora. Entonces, queridos hermanos, pues hoy vamos a seguir con Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar ahí estudiando este libro, Historia de la Iglesia, otra vez un estudio, para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a hacer una oración en primer lugar y entonces pues comentamos los saludos en directo y ya empezamos con el estudio. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, de poder abrir tu palabra y escuchar tu voz. Te pedimos tu dirección, Señor. Háblanos. Necesitamos escuchar tu voz en medio de estos tiempos en los que vivimos. Tu palabra es alimento espiritual. Tu palabra nos consuela, nos exhorta, nos reprende, nos corrige. Y sin duda cada día necesitamos venir y escuchar tu voz, escuchar lo que tú tienes que decirnos. Por eso, Padre, presentamos este tiempo delante de ti y te pedimos que tú nos guíes, que nos des fuerza, que nos des la capacidad de poder explicar lo que tú quieres que expliquemos, que tú nos sostengas en medio de estos resfriados del COVID-19 y todas estas circunstancias, que tú estés guardando a todos mis hermanos, guárdalos, bendícelos, protégelos, y que al final todo, Señor, se haga conforme a tu voluntad. Por eso, Padre, buscamos la sabiduría que viene de ti y buscamos tu presencia y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos enseñe todo. Muchas gracias por amarnos tanto. Dependemos de ti y por eso empezamos presentando este tiempo en oración. Gracias y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Pues antes de comenzar con el estudio bíblico, voy a mirar aquí en el chat en directo los hermanos que han escrito algo. Margarita Mateo Dolores ha escrito: buenas noches, bendiciones. Beatriz, buenas noches, Dios te bendiga, me alegro mucho de veros un día más. Paco, Rosario, bienvenidos, me alegro de veros, hoy cada uno con su propio Facebook, los veo por ahí conectados. David, Liliana, buenas noches, David y Daniela, los hijos también, bienvenidos. José Luis Calvo, Dios te bendiga, bienvenido José Luis. ¿Quién más escribió por aquí?
Juan Bermudo, Dios te bendiga. Juan, bienvenido. Me alegro verte un día más. Y Miguel Torres, Dios te bendiga. Miguel, bienvenido. Me alegro veros a todos un día más. Veo a más hermanos por ahí conectados, quizás algunos escriban. Alina ha escrito, bendiciones Alina, Benito, buenas noches. Y bueno, seguro que hay más hermanos escribiendo. Hoy me he acordado de Nancy López, que veo que estaba por ahí conectada, el icono. Porque leía una noticia que había iglesias en Illinois que estaban protestando porque en el Capitolio de Illinois habían celebrado una exposición de una iglesia satánica o algo así. Ahí estaba leyendo en las noticias. No sé si Nancy se hizo eco de esa noticia porque ella vive por allá. Pero bueno, es lo que hay en este mundo, no nos tiene que extrañar. Los creyentes, si organizamos cosas, muchas veces somos mal vistos, nos complican mucho el darnos permisos, etc. Pero según qué cosas, todas las facilidades son pocas. Pero es normal, el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, que si le persiguieron a Él, nos perseguirán a nosotros. Y eso es lo que estamos viendo en Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo el testimonio de la primera iglesia, una iglesia que tiene que nacer en medio de una gran oposición, con una persecución terrible, y cómo a pesar de eso, la iglesia no paraba de crecer. Y los cristianos para nada tenían miedo. No sé nosotros hoy en día si estaríamos preparados a seguir predicando en medio de unas circunstancias parecidas a las de nuestros hermanos del primer siglo. Bienvenida Carmen, bienvenida Ana Karina, bendiciones, bienvenidos a todos. Abre tu Biblia, vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y os voy a refrescar la memoria para que os acordéis de dónde venimos estudiando, porque al parar 2 semanas, pues algunos igual ahora ya no se acuerdan demasiado. Bien, estábamos en el capítulo 17. Habíamos venido del 16, el final, el alboroto en Filipos, donde Pablo y Silas son metidos a la cárcel, pero allí ocurren cosas, se predica el Evangelio, y el carcelero y toda su familia creen en el Señor Jesucristo, y son salvos. Pero los judíos alborotan la ciudad y la vuelven contra Pablo y Silas, y estos dos tienen que huir, y se van a Tesalónica. Y ahí es donde estuvimos el último día, en el capítulo 17, del versículo 1 al 9. Ahí vuelve a ocurrir lo mismo, llegan a Tesalónica, predican el Evangelio, hay gente que se convierte, hay otros que crean problemas. Total que, bueno, Pablo y Silas tienen que volver a huir y se tienen que ir de Tesalónica para otro sitio. Pero nos habíamos detenido en estos 3 primeros versículos del capítulo 17, analizando el Salmo 22. ¿Quién se acuerda de esto? ¿Quién se acuerda de que estuvimos estudiando el Salmo 22? Porque dijimos que ahí dice que el apóstol Pablo, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces nos fuimos al Salmo 22 para comprobar si realmente eso era así, y si realmente hay textos en el Antiguo Testamento que hablan del sacrificio de Jesús, de su muerte, si hay profecías que apuntaban a eso. Y uno de esos textos claves es precisamente este Salmo. Y ahí estuvimos meditando en el último día. Así que vamos a avanzar un poquito más en este pasaje.
Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, hay convertidos. Siempre que vemos la predicación en estos lugares de hechos, allí donde quiera que iba predicaban, la mayoría de sitios había fruto, la gente se convertía. Aquí, en Tesalónica, dice que algunos de ellos creyeron. Algunos de ellos, de los judíos se refiere, pero parece que no muchos, porque dice algunos. En cambio, dice que de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Estos griegos piadosos y las mujeres nobles son lo que hemos mencionado en algún otro pasaje aquí en Hechos, los prosélitos. Eran gente griega, de raza griega, que creyeron en el Señor, en el judaísmo, en el Dios del Antiguo Testamento. Entonces estos estaban en la sinagoga, formaban parte de la sinagoga. Y cuando Pablo predicó, resulta que se convirtieron más gentiles que judíos, por lo menos aquí en Tesalónica. Y fíjate lo que ocurre. Inmediatamente que se predica la palabra y hay fruto, viene la oposición. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Cuando los hijos de Dios se ponen activos, el enemigo también se pone activo. Si la iglesia está ocupada en 1000 cosas distintas, pero que no tengan que ver con la predicación de la palabra y del evangelio, a Satanás le da exactamente igual. Al contrario, le parece bien. Porque lo único que tiene poder para salvar a las personas es la predicación de la palabra. La palabra de Dios es poderosa para salvar, para cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar. A través de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es realmente cuando le hacemos guerra al enemigo. A Satanás le da igual nuestras muchas actividades, que estemos muy entretenidos, que hagamos mucho espectáculo y tengamos mucho ocio en la iglesia, incluso que a través de eso pueda venir mucha gente, porque si no hay predicación de la palabra, no puede haber convicción de pecado, no puede haber arrepentimiento. Entonces, cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, y cuando los creyentes tomamos la espada del Espíritu y la empezamos a usar, y la empezamos a predicar, entonces Satanás se moviliza. Como pasó aquí, como pasó en Filipos, como ha pasado desde que vemos que Pablo, primero y Bernabé, después Pablo y Silas, andan viajando y predicando el Evangelio. Pasó en Jerusalén, ahí se llegó a matar a Jacobo, a Esteban fue el primer mártir. Siempre que la iglesia hace aquello que Dios quiere que hagamos, entonces somos incómodos para Satanás, y Satanás se levanta contra nosotros. Algún cristiano igual esto le dará miedo. Puede ser que algún cristiano se inquiete y piense, vaya, pues entonces mejor me callo y no predico y no hago lo que tenga que hacer porque mira Satanás. Sí, no, hombre, pero la aflicción viene con victoria. Porque aquí estamos viendo, igual que pasó en Filipos, igual que pasó en otros lugares, aquí en Tesalónica también hubo fruto y muchos creyeron, como va a pasar después a continuación en Atenas. Y por otra parte,
Satanás no puede hacer nada contra ti, a menos que el Señor lo permita. Y alguno tiene evidentemente la pregunta del millón. ¿Y por qué tendría que permitirlo el Señor? ¿Verdad que sí? Yo me la hago esa pregunta, ¿vosotros también? ¿Y por qué el Señor tendría que permitir que seamos zarandeados, que atravesemos tribulaciones? ¿Por qué el Señor permitía ahí esos azotes a Pablo y a Bernabé, que los metan con el cepo en la cárcel después de haberles azotado mucho, les provocaron heridas sangrantes? ¿Por qué un siervo como Pablo el Señor permite que en alguna ocasión casi que llegó a perder la vida de la violencia con la que lo persiguieron? ¿Por qué? Mira, Dios es soberano y todo está medido de parte de Él. En este mundo estamos de paso. Aquí no vamos a estar para siempre y somos ciudadanos del reino de los cielos. Si a Cristo, nuestro Señor, lo persiguieron, ¿qué crees que harán con nosotros? ¿Qué crees que hace Satanás? Nos ataca. Y en los ataques, ahí entra el flaquear en la fe. Cuando somos atacados, podríamos pensar, Señor, pues si yo estoy intentando servirte, yo estoy intentando hacer lo que creo que tú me estás pidiendo, ¿y por qué permites que me pase esto? Si estoy intentando ser fiel. Bueno, porque nuestra confianza y nuestra fe en Dios no depende de si las cosas nos van bien o nos van mal. Porque a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Y aún en medio de las dificultades hay fruto. Mira, en la historia de la Iglesia ocurrió algo muy notable. Y es que mientras la Iglesia fue perseguida de una forma atroz, la Iglesia no paró de crecer. Cada día se añadían a la Iglesia los que habían de ser salvos. Cada día, cada día, cada día. Cuando, pasado el año 300, Constantino, el emperador, declara que el cristianismo a partir de ahora ya no será perseguido, sino todo lo contrario, se convierte en la religión oficial del imperio de Roma, pues justo en ese momento, cuando ya no hay persecución y hay libertades, es cuando viene la decadencia del cristianismo. Es cuando el cristianismo entra en una línea descendente, decadente. Es cuando se empieza a llenar de corrupción, cuando se empiezan a introducir falsas enseñanzas, herejías. ¿Y por qué ocurre eso? Mira, cuando somos perseguidos, el que se hace cristiano se hace de verdad. Porque nadie se hace cristiano por interés, por formar parte de un grupo, por sentirse querido, por poder sentirse útil haciendo actividades y cosas. No, si la Iglesia es perseguida, ser cristiano está mal visto, y ser cristiano es casi como ponerte la sentencia de muerte sobre tu cuello, pues entonces los cristianos que se decidían por Cristo eran verdaderos cristianos. Y esto era muy evidente a los hombres, porque hoy en día, ¿sabes?, el cristianismo está tan camuflado entre todas las otras religiones que la gran mayoría de gente no percibe dónde está la verdad. ¿Dónde contemplar a creyentes que realmente ponen a Dios y sus cosas, la Iglesia y todo lo que Dios hace en el número uno? ¿Dónde está la locura de la predicación? ¿Dónde está que la gente nos mire y diga, estos están locos? Estos que alborotan la ciudad, que alborotan el mundo. ¿Dónde están esos? ¿Dónde están esos creyentes? Cuando es tan fácil ser cristiano, que es algo oficial de parte del imperio, o sea, está bien visto ser cristiano, todo el mundo se hace cristiano. Aquí en este país, en España, durante bastantes décadas, España era un país católico romano. O sea, todo el mundo era católico romano. Si a ti te preguntaban, ¿y tú de qué religión eres? Pues tú decías, soy católico romano. Eso sí, la gran mayoría decían, pero no practicante. Vaya, ¿y cómo se es algo sin practicarlo? Entonces no eres. Si tú dices, yo toco la guitarra, ay, ¿sabes tocarla? No, no lo practico nunca.
Entonces no tocas la guitarra. Sí, yo soy no practicante. En tu imaginación, en tus pensamientos. ¿Qué es eso de ser católico romano pero no practicar? El absurdo de los seres humanos. Pero, claro, todo el mundo era católico romano. Estaba bien visto. Pero ahí estaban los protestantes, que éramos demonios. Éramos unos herejes. Y durante muchos años a Lutero se le denominó así, un demonio. ¿Y por qué? ¿Por qué a los protestantes nos llamaban demonios? Escucha bien, porque leíamos las Santas Escrituras, la Biblia que había en ese momento, Biblias católicas romanas, solo había una iglesia, y tratábamos de hacer lo que Dios dice en su palabra. Bueno, ahí con eso está todo dicho, la gran paradoja. O sea, por tratar de obedecer lo que la Biblia dice te llaman demonio. Bueno, y entonces no me extraña, porque me acuerdo que Jesús, liberando a endemoniados, le acusaron y le dijeron: por Belcebú, echa fuera a los demonios. Así que si a él le acusaron, es normal que a nosotros nos acusen. Si eres perseguido por causa de la verdad, eres dichoso, eres feliz. Pablo se sentía honrado por ser perseguido por causa de Cristo. Por eso él no sentía pesar y otra vez me están persiguiendo. Me voy de aquí, llego aquí, me persiguen. Dejo esto, me voy allá, me persiguen. No, él no se sentía, en ningún caso se sentía desdichado, desafortunado. No le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué permites que me ocurra esto? En este mundo es normal que atravesemos aflicciones. Y es en medio de las aflicciones donde se demuestra el verdadero creyente. Había un dicho que decía que un buen marino se demuestra en la tempestad. Porque cuando el mar está en calma, si te ponen al mando del timón, es muy fácil, giras para allá, el barco gira para allá, giras para acá, el barco gira para acá. Pero cuando hay tempestad, cuando las olas superan el casco del barco y lo inundan todo, entonces es cuando tienes que saber qué hacer. ¿Cómo tomas las olas? ¿Qué potencia le das al motor? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué cosas hay que hacer? En medio de la tempestad se demuestran los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes. Y ahí quedaron muchos confirmados, como Daniel, que hablábamos el otro día, o aún personas como Moisés, o como Abraham, o como David, o como tantos otros. ¿Estás preparado para obedecer al Señor a pesar de que el enemigo se levante contra ti? No te olvides que dice allí en Romanos 8 que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Eso no quiere decir que no tengamos problema. Allí dice que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni tribulación, ni espada, ni... Allí dice un montón de cosas, o sea que esas cosas se supone que nos pueden llegar y atacar a los creyentes, pero dice que nada de eso nos separará del amor de Cristo. Entonces, ¿había convertidos? Sí, pero también había una gran oposición, una gran persecución. Y como no encontraron a Pablo y a Silas, pues cargaron con los hermanos que vivían allí. Tenemos a este Jasón, hay quien lo pronuncia Jason, pero eso es más americano del inglés. Ahí estaba Jasón y lo metieron a la cárcel. Como legalmente no había argumentos, pagaron una fianza y los dejaron libres, los soltaron. ¿Y entonces qué ocurre a continuación? Pues inmediatamente, versículo 10 hasta el 15, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas, de distinción y no pocos hombres. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron
para allá. Y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bien, están en Berea, han llegado desde Tesalónica. Desde Tesalónica a Berea hay 95 kilómetros. Ese es un viaje de un día y a buen paso. Seguramente un par de días, 2-3 días, porque 95 kilómetros en ese tiempo, andando por caminos de tierra, pues se tardaba en hacer. ¿Cuántos kilómetros podrías andar tú en un día? Bueno, pues probablemente 2-3 días es lo que debieron tardar en salir de Tesalónica y conducirse hasta Berea. Pero hay una cosa muy sorprendente que ahora la vamos a comentar, y es que los judíos de Tesalónica vinieron siguiéndolos cuando se enteraron que iban a Berea a predicar la palabra. ¡Uf, cuánto odio! Pero bueno, vamos puntualizando, vamos viendo por partes. Lo primero que vemos en este pasaje es que la base de la predicación de Pablo son las Escrituras. Lo mismo que ya mencionamos cuando dice que les persuadía con las Escrituras acerca de los sufrimientos de Cristo. Y miramos el Salmo 22 y apuntamos que las Escrituras hablaban de los padecimientos de Cristo. Pues aquí vemos lo mismo. La base de la predicación de Pablo tiene que ver con las Escrituras. O sea, no les hablaba de su propia cosecha, lo que él había escuchado de otros. No, él se centraba en las Escrituras. Y eso es muy notable porque las Escrituras se estaban todavía escribiendo. Pero a pesar de eso, Pablo seguramente era consciente que él está escribiendo cartas que son palabra de Dios, porque en algunas de sus cartas él lo manifiesta así. Pero él no habla de esa supuesta revelación. Eso va a ir quedando escrito. Cuando él tiene que predicar a cualquier sitio que vaya, lo hace fundamentándose en las Escrituras. Fíjate un momentito en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. Deuteronomio 21, 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bien, la Escritura enseñaba que aquel que moría en un madero era maldito. De ahí que ahora en la doctrina de la muerte de Jesús en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo precisamente es uno de los que enseñan que por nosotros se hizo maldición, que murió en la cruz. Los judíos decían que Jesús no podía ser el Mesías, precisamente por esto, porque es imposible que el Mesías muriese en una cruz. La Escritura dice que si mueres en la cruz eres maldito. Así que Jesús no puede ser el Mesías porque Jesús murió en la cruz. Así que la predicación de Pablo en gran parte consistía, como veíamos en el estudio pasado, en demostrar que estaba escrito que el Cristo padeciese y fuese torturado y muriese y resucitase a los 3 días. El otro día vimos un poquito el Salmo 22. Aunque este otro pasaje es muy conocido, acompáñame un momentito y lo repasamos. Isaías 53. O podemos comenzar leyendo desde el 52:13 y continuamos en el 53. Mira cómo dice aquí. Isaías 52:13. He aquí
que he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura que le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí se habla del Cristo como siervo sufriente. No viene ahí para triunfar como rey y vivir en un palacio. Las profecías hablaban de eso. Y el Salmo 22, que el último día estábamos meditando, fue muy notable porque precisamente en ese salmo se estaba hablando de las señales de la muerte en la cruz. Así que Pablo se fundamenta en las Escrituras para predicar su palabra. Pero los judíos no escuchaban las Escrituras. Él predicaba conforme a las Escrituras. Y los de Berea escuchaban y comprobaban si realmente lo que Pablo decía estaba en armonía con las Escrituras. Dice en el versículo 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y ahí tienes la diferencia entre los judíos que estaban llenos de odio y los judíos que recibían la palabra del Señor. Estaban engañados a sí mismos. Mira, el terrible odio de estos judíos era tan grande que, fíjate lo que hemos dicho antes, cuando se enteraron que Pablo había ido a Berea a predicar, vinieron desde Tesalónica, hicieron un viaje de casi 100 kilómetros para venir a crear problemas, a intentar impedir que Pablo predicase. Esa es una señal de que la palabra se está predicando.
cuando el enemigo pone tanto empeño en que esa palabra no se predique, cuando se levantan tantos detractores y te acusan injustificadamente, evidentemente, de cosas que son falsas. Porque Satanás es padre de mentira y trata de anular a aquellos que son herramientas, son siervos en las manos de Dios y que están predicando la palabra. Cuando alguien interpreta sus propias ideas como la palabra de Dios, que es lo que hacían los judíos, entonces tienen un gravísimo problema. Porque es muy posible que hasta ellos mismos vivan engañándose a sí mismos, creyendo de que estamos haciendo lo correcto y estamos persiguiendo a este Pablo, que es un hereje, y a estos cristianos, que son todos unos herejes, porque no puede ser que el Mesías muriese en una cruz. No puede ser, es imposible. Pero llegaban a esa deducción por su propia cuenta. Y la pregunta es, ¿y cómo hacemos para no caer en este error? Porque hay más de un creyente muy celoso de creer que está siguiendo la Escritura a rajatabla y que puede ser que esté equivocado. Y ese es el peor punto en el que una persona se puede encontrar, que esté convencida de estar en la verdad y que esté en la mentira. Porque si estás en la verdad, seguirás creciendo, Dios seguirá tratando contigo. Pero si estás en la mentira y tú estás convencido de que eso es la verdad, difícilmente analizarás, harás como los de Berea, para reflexionar y comprobar si realmente es la verdad lo que crees o es una mentira. ¿Y cómo lo hacemos para no caer en esa trampa? Pues como lo hacían los de Berea. ¿Qué es lo que hacían los de Berea? Escudriñaban las Escrituras todos los días. Y evidentemente escudriñaban las Escrituras de una forma objetiva, no subjetiva. Estos que en muchas iglesias pretenden tener la verdad aún por encima de pastores, de la gran membresía de la iglesia, tienen su propia convicción. Pero no porque tú digas que algo es blanco, es blanco. No porque tú digas que algo es negro, es negro. La verdad de la Escritura es absoluta. Y estás en la verdad o estás en la mentira. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay otros puntos, no hay otros lugares intermedios. Aunque lo hemos mencionado muchas veces, es inevitable que os cite Apocalipsis 3, del 14 al 22. Porque el mensaje a la iglesia de la Odisea es la representación más significativa de lo que estamos hablando. Es una iglesia que creen estar en la verdad y tener todo lo que tienen que tener, y el Señor les dice que no pueden estar más equivocados. Dice Apocalipsis 3:14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, esta es una iglesia que cree que lo tiene todo y no tiene nada. Que cree que están siguiendo la Biblia, pero no la siguen. Creen que son salvos y no son salvos. Creen que Jesucristo es su Señor y no lo es. Y queda reflejado en la enseñanza de Jesús, cuando dice: ojalá fueses frío o caliente,
pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios aborrece la tibieza. Y entiéndase, porque si no ese texto no tiene sentido para muchos. Ahí no está hablando del nivel espiritual, está hablando de clases de personas dentro de lo que se llama iglesia. El frío es aquel que no ha creído. El caliente es el que nació de nuevo. Y el tibio es el que está involucrado en una religión que forma parte de una iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Es tibio, se acercó al calor, a la llama, se acercó a la verdad, pero no dio el paso de recibir a Jesucristo como su Salvador. Por eso dice que Jesús está afuera llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él conmigo. Porque la iglesia religiosa se caracteriza por eso. Hacen muchos rituales, mencionan las Escrituras, tienen muchas expresiones evangélicas, gloria a Dios, aleluya, incluso hacen buenas obras. Pero de eso nada sirve si no se han arrepentido de sus pecados y Cristo no es el que reina en la iglesia y en sus vidas. Y esto solo se consigue llenándose de la palabra del Señor. No puede ser de otra manera. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17. Evangelio de Juan 7, 17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Por qué decía eso Jesús? Porque Jesús se encontró con este mismo problema. Él venía y predicaba la palabra de Dios, hablaba de lo que de él mismo decían las Escrituras, pero los religiosos, los judíos, los escribas, los fariseos, toda esta gente, pues lo negaban, no lo reconocían. Al contrario, le acusaban, intentaban atraparle en algún pecado para acusarle y conseguir matarle. Entonces Jesús dejó claro una señal de quién es un verdadero hijo y quién no. El que quiera hacer la voluntad de Dios, si realmente con tu corazón quieres obedecer a Dios, escuchar su voz, seguir la verdad, entonces vas a reconocer cuando oigas predicar la palabra si esa palabra es verdaderamente de Dios. O el quien está predicando habla de su propia cuenta. Jesús predicaba la palabra de Dios. Él vino y igual que Pablo argumentaba todo con las Escrituras, predicando la palabra. Y los que son de la verdad se reconocen porque reciben la verdad con gozo. Los que son de la mentira, al escuchar la verdad, se llenan de ira, de rabia. Y eso es algo que tristemente yo he contemplado más de una vez en el contexto de la iglesia. Estar predicando la palabra y haber personas que se sienten ofendidas. Y después al acabar el culto, o a veces no te dicen nada, se lo guardan y al cabo de un tiempo lo sacan. Es que tú usas el púlpito para hablar mal contra mí, para decir cosas que me hirieron. Y tú te quedas ahí pensando, ¿y qué he dicho yo? ¿Qué te hirió? ¿Qué dije yo contra ti? Pero claro, yo lo entiendo rápidamente, porque yo sé que la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos remueve todo dentro. Y si eres de la verdad, aunque no te guste, recibirás la palabra. ¿Crees que a David le gustó cuando vino el profeta y le dijo, tú eres ese hombre? No le gustó, pero era la verdad. ¿Y qué hizo David? No se justificó, no dijo nada más que, postrando su rostro, dijo, Señor, he pecado contra ti, soy un pecador. Pero hay otros hermanos que escuchan la palabra y se ofenden. A ver, si te das por aludido, es porque posiblemente lo que dice la palabra te afecta. Entonces esa es una señal muy significativa de que tienes que prestar atención. Porque si en el mensaje de la palabra dice algo en lo cual tú no tienes que ver, o sea, no es un pecado que estés haciendo, sino todo lo contrario, tú estás haciendo lo contrario, te estás esforzando en el Señor y tal, porque te va a ofender la palabra. Pero la ofensa viene cuando se predica la verdad. La verdad ofende.
La verdad nos deja expuestos y a muchos no les gusta escuchar la verdad. Y yo he confrontado a estas personas y les he hablado así. ¿Pero por qué te sentiste molesto? Si la predicación no iba contigo, no, es que lo que estabas diciendo iba para mí. Y yo le dije, pues si te sentías así, seguro que iba para ti. Pero lo más probable es que yo no fuera mi intención. Porque si yo tengo que predicar cada vez que me pongo delante de vosotros, ahora imagínate que cada vez que yo predico, tengo que estar pendiente de cada una de las personas que yo creo que están ahí conectadas. Y tengo que predicar para cada uno. No puedo, es imposible. O sea, para empezar, no sé muchos de vosotros realmente cuál es vuestro problema. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces la palabra de Dios te habla. Y estas cosas que ocurren no son casualidades, ni nos tiene que sorprender. Porque si estamos haciendo la obra de Dios es normal que eso ocurra. O sea, para mí no es una sorpresa que yo esté predicando y al acabar una persona que vino por primera vez a la iglesia se acerque el amigo que lo invitó y me diga, Víctor, lo que has predicado, este compañero mío, es todo lo que has dicho, es lo que a él le está ocurriendo. Va a pensar que yo te he explicado todo eso y por eso tú has predicado así. Y yo digo, pues no, yo no sabía nada, ni idea. Pero como el Espíritu Santo sí lo sabe, a uno le habla de una manera, a otro le habla de otra. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Recibir la palabra o rechazarla? El verdadero hijo la recibirá. Puede ser que un día esto te rebotes y digas, no. Pero si eres verdaderamente un hijo, al final tendrás que venir humillándote a Dios y recibir su palabra. Porque Dios es bueno con nosotros. Y todo lo que Él nos trae es porque es bueno, es necesario para nuestra vida. Entonces, los de Berea hacían lo correcto. Escuchaban las Escrituras y escudriñaban. Y nota que dice no leían, no, escudriñaban. Se acababan bien hondo, buscaban, se metían en el estudio bíblico. Si te limitas a leer la Escritura superficialmente, quizás nunca llegues a esa profundidad en la Escritura que la Escritura tiene. De ahí que felicidades, hermanos, que durante tantos meses seguís fieles ahí estudiando juntos la palabra todos los días. Porque si no es a través del estudio y de escudriñar, muchas cosas se nos escaparán. Y después te encontrarás con estos que no tienen conocimiento de la Escritura, que toman un versículo de aquí fuera de contexto, y a nosotros los que intentamos predicar la palabra con lo que somos, no somos perfectos, vienen y nos critican. A mí me han dicho, me han acusado de que yo predico cosas del demonio. Me han dicho eso. Bueno, si creéis que yo predico cosas que son herejías y que contradicen la Escritura, por favor, mostrármelo, porque os reclamaría. Si un día el Señor me dijese, no, tú solo predicaste barbaridades y herejías, y yo pensaría, mis hermanos no me dijeron nada. No somos perfectos, pero intentamos ser fieles a la palabra, y cuando tú te confías y dejas que el Señor se mueva y nos use, el Señor es el que hace las cosas. Y me usa a mí, pero te puede usar a ti y puede usar a cualquiera, porque su poder viene de su palabra, porque el Espíritu Santo es el que nos usa como herramientas, y tenemos que ser en sus manos lo más dóciles posible para que realmente sea Dios quien esté haciendo la obra y no nosotros, con nuestros recursos, con nuestras aptitudes y nuestra sabiduría. Jesús dijo esto, que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué hacemos para no caer en esto, en este error? Como los de Berea, escudriña las Escrituras. Otra cosa que quiero resaltar en este pasaje es el valor y la motivación que Pablo tenía. Fíjate, él viene de estar apaleado y preso en Filipos. Huye a Tesalónica. Llega a Tesalónica y tiene que salir huyendo porque lo quieren matar y se va a Berea. Y ahora tiene que volver a salir huyendo de Berea y va a terminar yendo a Atenas. ¿Quieres decir que no hubiese sido legítimo
que Pablo dijese, sobre todo después de un apaleamiento de esos graves, que Pablo dijese: queridos hermanos, me voy a tomar 15 días de descanso. ¿Crees que alguien se hubiese atrevido a decir: no, Pablo, no puedes hacer eso? No, creo que seguro que más de un hermano le animaría: Pablo, descansa un poco, Pablo, te acaban de dejar casi por muerto, tómate unos días de descanso. Pablo, ni eso. Le apaleaban y se levantaba y iba y seguía predicando. ¿Y cómo puede ser eso? Mira, porque cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios y haces lo que Dios espera que hagas, Dios te respalda. Y Él te da la fuerza y Él te da la capacidad, porque la obra es suya. Hay pastores, hay obreros que ni forzando al máximo consiguen desarrollar planes que tienen, y de pronto te enteras que este pastor, no, ya no es pastor, ahora está en otro lugar. No, la iglesia lo expulsó, lo despidió porque no sé qué. Mira, no quiere decir que siempre tienes que tener fruto, porque no te olvides que Jeremías predicó 25 años y no tuvo ni un convertido. De lo que se trata es de que estés donde el Señor quiere que estés. Y Jeremías, pese a las conspiraciones para matarle y todo lo malo, estuvo ahí mientras Dios quiso que estuviese. Él ahora huirá y se irá a Atenas. ¿De dónde saca esa fortaleza Pablo? De su Señor Jesucristo. A David Livingstone le preguntaron una vez, porque David Livingstone era uno de esos misioneros que se entregaron totalmente a los viajes y a la predicación del Evangelio. Y en tierras inhóspitas y peligrosas como era el África profunda, que era desconocida para los occidentales. Y una vez le preguntaron a David Livingstone por su tenacidad, y alguien le preguntó: ¿hasta dónde estás dispuesto a ir? ¿Sabéis lo que respondió David? Dijo: a cualquier parte, siempre que sea hacia adelante. Cuando tú tienes esa convicción, no te rendirás a la mínima oposición. Si tú tienes la convicción de que estás donde Dios quiere que estés, a pesar de todo, seguirás perseverando, seguirás esforzándote. Pero si estás ahí y falla algo, te ocurre alguna cosa, bueno, pues ahí es donde tú ves a mucha gente que después de estar en la brecha, miraron atrás. Después de haber puesto su mano en el arado, se volvieron atrás. Y preguntas: vaya, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? A veces ocurre. Otra cosa que aprendemos en este pasaje es que todos los miembros tienen la obligación de comprobar en las Escrituras que si lo que se predica es verdad o es mentira. Eran los de Berea que escudriñaban las Escrituras para comprobar. No solo el rabino de la sinagoga y no solo los líderes, no. Todos nosotros tenemos la obligación de, cuando escuchas la palabra, pensar y escucharla, escudriñarla, plantearte si lo que se está diciendo es verdadero o es falso. Y es cierto que a veces te puedes encontrar sobre un texto que dices: ay, no me acaba de quedar claro. Bueno, pues entonces pregúntale a un hermano de confianza, a un pastor. A mí a veces hay hermanos que por privado me preguntan cosas. Hermano pastor, en mi iglesia han dicho que vamos a hacer esto. Eso es bíblico, es del Señor, no es del Señor. Mira, yo soy muy prudente porque yo intento pues no inmiscuirme si tú eres miembro de una iglesia. Pero tengo una responsabilidad delante de Dios y delante de vosotros, que es predicar la sana doctrina. Y con mucho tacto y con palabras pues que no ofendan, pues yo explico lo que la Biblia dice. Y digo: bueno, mira, es que la Escritura, esto que se enseña en este pasaje, en el contexto, tenía que ver con esto, con esto, con esto, y entonces pues yo lo explico. Y el hermano es responsable de tomar las medidas, de decir: pues yo participo o no participo de esto. Y si la iglesia en la que se proponen hacer cosas que no son bíblicas, si realmente es una iglesia del Señor, y alguien les muestra
con la palabra, se cumplirá lo que hemos leído en Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El verdadero Hijo recibirá la verdad, la escuchará y la seguirá. Claro, tenemos que juzgar a la luz de la Biblia, no según mi propio criterio, no según mi opinión. La Biblia dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, Pablo se va a Atenas, Timoteo y Silas se quedan aquí donde están, en Berea. Dice en el versículo 14-15, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Quiero que notes que ellos tenían sus propias estrategias. Deciden, me imagino que guiados por el Espíritu Santo, que Timoteo y Silas se queden. Ahí hay creyentes, hay personas que se están convirtiendo, necesitan cuidados. Y el principal enemigo a quien quieren matar es a Pablo. Los judíos lo tienen entre ceja y ceja. Así que por prudencia, Pablo, a veces tenemos que aprender a ser prudentes y tomar decisiones basadas en la prudencia. No es todo cuestión de, no, porque tenemos que tener fe y lo hacemos por fe. No, la Biblia nos enseña a ser prudentes. Así que por prudencia Pablo se deja conducir hasta Atenas. Y Timoteo y Silas se quedan aquí. Pero Pablo les dice, tan pronto como podáis, venid, porque en Atenas hay mucho trabajo. Y trabajo importante, que lo veremos el próximo día en el estudio. Así que nos vamos a despedir por hoy, porque estamos ya en nuestro tiempo de cumplir nuestra hora de estudio bíblico. Y si Dios lo permite, pues mañana, miércoles, a las 8 de la tarde, nos volveremos a reunir alrededor de su palabra para escucharla. Estamos en sus manos. Si Dios quiere, yo hoy durante el día le he tenido que decir al Señor, Señor, si tú quieres doy el estudio hoy, porque ha habido momentos durante el día que tenía ataques de tos, de esa tos seca, que si te da, pues no puedes hablar. Así que le dije, Señor, si tú quieres, el Señor ha querido. Así que ahí hemos dado su palabra. Si Dios quiere mañana, pues daremos otra vez la palabra, su palabra. Y ahora vamos a desconectar, pero vamos a tener un ratito de oración. Quiero decir que si queréis participar en un tiempo de oración, vamos a abrir una sala de Zoom. He compartido el enlace por WhatsApp, por Messenger y por Facebook. Lo tenéis ahí. En cualquiera de las plataformas, si clicáis en las letras azules, os dirigirá a la sala de Zoom. Yo necesito 3-4 minutos para desconectar todo esto. Quiero decir que si entráis y el sistema os deja en espera, no os preocupéis que yo os tengo que dar paso. Pero espero que tengáis la ocasión de que nos reunamos. No vamos a estar mucho tiempo y estamos en casa. Así que es muy importante que oremos juntos. Y en la iglesia, cuando los mártires nos reunimos, no siempre hay mucha gente. Y hoy, aunque no estamos físicamente, pero algo positivo es que podemos ser más reunidos en este momento de oración. Así que, queridos hermanos, un abrazo, que Dios os bendiga, os cuide, y si Él lo permite, como estudio, nos vemos mañana. Como oración, nos vemos ahora en 4 minutos. Un abrazo y hasta mañana.